Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a dedicarnos un tiempo, vamos a continuar con el libro de Santiago, así que yo les voy a pedir que podamos ir buscando en nuestras Biblias el libro de Santiago. Y por mientras nos vamos preparando, pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos dé su gracia para dedicarnos realmente al estudio de la palabra de Dios. Acompáñenme a orar para que sea Dios quien nos guíe a toda la verdad, que sea su Espíritu Santo el que nos guíe a toda la verdad, como lo dijo Jesucristo, que iba a ser la labor del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por el privilegio de estar aquí. Señor, tú nos has concedido, Señor, esta oportunidad de ser una congregación aquí en la iglesia Impacto en la ciudad de Choluteca. Te rogamos, Padre, que así como nos permites estar aquí, Señor, también tú nos guíes a la verdad, Señor, que tu Espíritu Santo haga una obra en nosotros, Señor, que nos permita entender tu palabra, Señor, que nos permita llevar a la práctica tu palabra, Señor, que no sean solo letras en nuestra cabeza, Señor, sino que sea la verdad en nuestro corazón que determina la forma en que nosotros vamos a vivir, Señor. Te agradezco, mi Dios, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Y oramos, Señor, dándote gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuamos nuestro estudio en el libro de Santiago. Y la semana pasada Eduardo nos estuvo ayudando y estuvo compartiendo la palabra de Dios con nosotros, viendo los versículos del 2 al 11. Y la semana pasada aprendíamos sobre el gozo que hay de estar en medio de la prueba, teniendo una convicción. Nosotros podíamos tener gozo en medio de la prueba porque sabemos que Dios está produciendo un carácter probado en nosotros, que Dios está cumpliendo su obra en nosotros. Pero vamos a continuar en el estudio de la palabra, ¿verdad? Cuando hicimos la introducción del libro de Santiago hablábamos de que esta carta tiene un carácter práctico. Casi cada 2 versículos hay un mandato, casi cada 2 versículos hay un verbo que nos llama a la acción, hay una palabra que nos indica cómo debemos actuar nosotros, o qué debemos hacer o qué no debemos hacer. Por tanto, en la medida que vamos estudiando esta carta, tenemos que tener en nuestra mente algo muy claro. Esta carta nos está enseñando cómo vivir la vida cristiana. Por tanto, está llena de principios que nosotros debemos poner en práctica cada momento de nuestra vida. Cada día tenemos que tener en cuenta esta palabra de Dios y saber que estos son principios para ponerlos en práctica. Como dice nuestra portada de Facebook, dice fe más obra, ¿verdad? Entonces la carta de Santiago nos lleva a poner nuestra fe en acción. Entonces vamos a ver en este pasaje cómo ponemos nuestra fe en acción en diferentes áreas de nuestra vida. Acompáñenme a leer, vamos a estar leyendo parte por parte. Vamos a ver hoy Santiago capítulo 1, versículos 12 al 18. Entonces vamos a leer primero el versículo 12 y vamos a estar aprendiendo un poco de este pasaje. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces aquí tenemos otra de esas exhortaciones para nosotros. De hecho, la palabra de Dios dice que es una bienaventuranza. Esa palabra bienaventurado quiere decir precisamente feliz. Saben, aquella persona que constantemente, que día a día está soportando la tentación, aquella persona que día a día soporta la prueba y es aprobada por Dios, va a ser feliz. Y yo quiero hacer de repente aquí una comparación o una distinción entre lo que estuvimos viendo del pasaje de la semana pasada, que también hablaba de prueba, con el pasaje de esta semana que habla, aunque usan en el escrito original griego, pareciera que, bueno, de hecho es la misma palabra que se escribe para prueba como para tentación en este caso. El enfoque que el autor tiene es diferente. En este caso el autor está haciéndonos una exhortación a permanecer firmes contra la tentación, entendiendo una cosa, que Dios usa la prueba para perfeccionar nuestro carácter.
En este sentido, como hablábamos la semana pasada, la prueba tiene el propósito de llevar a comprobar a nosotros mismos que tenemos una fe verdadera, una fe firme. Pero en este caso, cuando hablamos de la tentación, lo diferente entre una prueba y una tentación es que la tentación en sí tiene como propósito llevarnos a pecar. Y por tanto vamos a ver más adelante que dice el mismo pasaje que la tentación no proviene de Dios. Porque Dios en ninguna manera va a querer que nosotros pequemos. Nunca va a ser el propósito de Dios ponernos una tentación de tal manera que nosotros seamos inducidos al pecado. Por el contrario, Dios de ninguna manera va a salir de Él algo que pueda provocar a nosotros acercarnos al pecado o consentir el pecado en nuestra vida. La Biblia, a lo largo de la Biblia se señalan que hay 3 fuentes en las que nosotros como personas, como cristianos, vamos a ser sujetos a tentación. Las 3 fuentes de tentación que hay, la primera y creo que es la principal y donde se van a derivar las demás, es en los deseos de mi carne, es en mí mismo. Saben, la tentación principalmente va a surgir en mí, en mis deseos, en aquella naturaleza que yo traigo heredada de mis padres, aquella naturaleza proveniente de Adán, nuestro ancestro, que a raíz de su pecado, el pecado entró a toda la humanidad y por eso nosotros también somos participantes de esa misma naturaleza pecaminosa. Entonces es esa tentación la que nos está exhortando Santiago en este caso a resistir. Aparte de mi misma naturaleza pecaminosa, aparte de mi propia carne, también tenemos la tentación que va a provenir por medio de Satanás y también por medio de lo que el mundo nos va a ofrecer. Pero saben, Satanás y el mundo no va a hacer nada más que empujar aquellos mismos deseos que yo tengo en mi naturaleza. Por tanto, el principal enemigo que yo tengo para soportar la tentación soy yo mismo. Y nosotros como cristianos tenemos una tarea. La tarea de nosotros es mantenernos firmes en medio de la tentación. Todos nosotros cada día somos tentados en un área. Quizás es diferente el área en la que yo soy tentado a la área en la que usted es tentado. Pero de hecho es una realidad que todos nosotros tenemos tentaciones y cada día vamos a tener que enfrentar nuestra vida y cada día vamos a tener que tomar la decisión de ser fieles a Dios. Pero yo quiero decirles algo. Si se fijan en el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. El resistir la tentación trae para nosotros una recompensa de parte de Dios. Esa debería ser una motivación para nosotros, que Dios, en la medida que nosotros vamos siendo fiel a Él, en la medida que nosotros nos oponemos y nos resistimos a caer en pecado, en la medida que nosotros estamos diciendo: yo no voy a caer en pecado, yo voy a resistir esta tentación, yo me voy a apartar de esta maldad, Dios va a recompensar nuestra fidelidad. Pero saben, la tentación en este caso, digamos, la prueba, hablábamos la semana pasada, la prueba viene a ser una evidencia de que nosotros tenemos una fe firme. En este caso la tentación viene a ser una evidencia de que nosotros amamos a Dios, porque dice que esa corona Dios se la va a dar a aquellos que aman a Dios, aquellos que le aman a Él. Si yo sé que estoy siendo sometido a tentación, pero mi vida se caracteriza por sucumbir a la tentación, por dejarme de llevar por la tentación, ¿saben? Yo debería examinar mi vida, porque hay un riesgo. Si yo estoy cayendo constantemente en pecado porque no puedo resistir la tentación, entonces el riesgo es que al examinar mi vida yo pueda darme cuenta que en realidad no estoy amando a Dios como Él me pide que lo ame. Porque la tentación la va a resistir aquella persona que ama a Dios, porque su motivación va a ser complacer a Dios, ¿saben? Toda tentación va a tener un objetivo, es darnos placer a nosotros mismos, es satisfacer uno de nuestros deseos. Toda la tentación viene en ese sentido, en que yo quiera complacerme a mí mismo. Por ejemplo, puede haber una tentación de que yo coma de una manera desordenada, que caiga en pecado por no tener un buen cuidado de mi salud por medio de mi alimentación.
Pero ¿saben? La tentación es precisamente eso, deleitarme por medio de la comida. Y si yo cedo, si yo digo, no importa, yo voy a comer lo que sea, no importa qué comida sea, no importa que haga daño a mi salud, y si yo menosprecio el cuidado de este templo que Dios ha dado para habitar el Espíritu Santo, entonces el centro de mi vida en este caso es satisfacerme a mí mismo. Yo lo que quiero es complacer mis deseos. Y lo que estoy mostrando es que me amo más a mí mismo que a Dios. Pero si yo en cambio digo, no, yo amo a Dios, yo quiero ser fiel a Dios, yo no quiero contaminar el templo del Espíritu Santo, yo quiero que Dios, que el Espíritu Santo, que este templo que me ha dado para cuidar, que sea guardado con salud, que sea un cuerpo saludable, que sea un cuerpo donde Dios pueda habitar de una manera contenta, digámoslo, poniendo solo el ejemplo de que mi tentación sea la comida. Pero hay muchas cosas, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene diferentes tipos de tentaciones. Una tentación podría ser el que es querer satisfacer ciertos deseos que Dios ha puesto en mí, que son naturales y que son buenos, pero quererlos satisfacer de una manera inadecuada. Por ejemplo, el deseo de satisfacer sexualmente mi cuerpo, por decir así. Dios ha puesto esos deseos y esos impulsos en la persona humana, pero la persona humana, no amando a Dios, ha buscado la forma de cómo satisfacer sus deseos fuera del orden en el que Dios lo ha establecido. Dios ha establecido un lugar, un momento, un ambiente en el que ese deseo puede ser satisfecho y puede ser disfrutado para las personas, y eso se llama matrimonio. Fuera del matrimonio no es permitido que las personas tengan relaciones sexuales, pero el problema es cuando yo sucumbo a la tentación y me pongo en primer lugar a mí antes que tener a Dios en primer lugar, y cedo a la tentación mostrando que me amo más a mí mismo que a Dios. Entonces Dios me dice en esta palabra, bienaventurado. Soy bienaventurado cuando yo puedo decir, no voy a sucumbir y no voy a ceder a la tentación. Yo no voy a participar de este pecado. Prefiero negarme a mí mismo, prefiero no satisfacerme antes que fallarle a mi Dios. Saben, si yo puedo vivir una vida de esa manera, yo voy a ser bienaventurado, y aparte de eso va a haber una recompensa de Dios para mí. Dice en este caso, la Biblia dice que recibirá la corona de la vida. Las coronas en el contexto griego, en el contexto en el que fue escrito la Biblia, el Nuevo Testamento, representaban un galardón que se le daba normalmente a un atleta que lograba ganar una competencia. Era la forma de decirle que había sido premiado por haber logrado alcanzar la meta que se había propuesto. Entonces Dios nos va a dar un premio a nosotros si nosotros nos proponemos vivir en santidad y decidimos no vivir sucumbiendo a la tentación. ¿Sabe? Estamos hablando de una fe, de la fe puesta en acción, pero de una fe que no va a ceder ante la tentación. Estamos hablando de una fe firme, una fe que está buscando la recompensa, una fe que quiere esa corona, una fe que está esperando que le digan, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y vamos a seguir viendo los siguientes versículos 13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Saben, cuando hablamos de poner nuestra fe en acción, yo quisiera decirles algo. Nuestra fe puesta en acción va a entender, va a reconocer verdaderamente de dónde viene la tentación para mi vida. Algo que nosotros no debemos hacer nunca, o debemos dejarlo de hacer, es el hecho de decir, es que Dios me tentó, es que fui tentado por Dios, por eso caí en pecado. En ninguna manera. La Biblia nos exhorta que nadie diga en ningún momento que ha sido tentado por Dios.
No pongamos a Dios como alguien que quiere causar que nosotros pequemos, cuando el anhelo de Dios es la santidad. Por el contrario, dice que Dios no puede ser, porque Dios dice no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sabe? La maldad no tiene ninguna cabida en Dios. La maldad no puede hacer ningún tipo de efecto en Dios. Dios es totalmente, no es de ninguna manera, digamos así, susceptible a la maldad. Recuerdan cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, ¿verdad? Satanás utilizó todas las artimañas que tenía a su alcance para ser tentado, pero saben, Jesucristo era imposible que pecase, porque de ninguna manera la maldad puede acercarse a Él, de ninguna manera se puede concebir maldad en Dios. Entonces no podemos decir en ningún momento que es Dios el que nos sometió a una tentación y que por esa razón yo pequé, porque Dios me puso en una situación en la que me condujo al pecado. Eso sería blasfemar el nombre de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice, un versículo, creo que muchos de los que están aquí se lo saben de memoria, 1 Corintios 10:13, dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Saben? Ninguno de nosotros aquí le ha sobrevenido una tentación a la cual no sea capaz de soportar. Y de hecho, en la fidelidad de Dios dice también que juntamente con la tentación va a venir la salida. Sí es cierto, de repente, digámoslo así, Dios permite que la tentación venga a nosotros. No es que Dios manda tentación a nosotros, pero Dios permite que venga tentación a nosotros. Solo que esta tentación viene limitada, por decir así, por el poder de Dios. Dios nos conoce a cada uno de nosotros y Él sabe hasta dónde puede llegar la tentación que yo puedo recibir, de tal manera que yo siga permaneciendo fiel a Dios. Es decir, Dios no va a permitir que ni los deseos de mi carne, ni Satanás, ni el mundo me lleven a estar en una tentación en la que yo pueda decir no puedo soportar, o en la que yo diga no hay salida, tengo que hacerlo porque no tengo salida. ¿Saben? Nosotros vamos a tener tentaciones de todo tipo. Por ejemplo, nosotros podemos tener la tentación de quedar bien con alguien y decir una mentira, por decir así, decir una mentira que me haga quedar bien con otra persona. Pero saben, Dios me da el poder para vivir sin sucumbir a esa mentira. Yo puedo vivir diciendo la verdad, aunque eso me traiga consecuencias a mí. Yo puedo vivir porque no va a venir ninguna tentación y no va a venir ninguna situación en la que yo no pueda ser fiel a Dios. Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, ¿cómo surge la tentación? La palabra de Dios quiere que entendamos algo. La tentación surge en nosotros mismos. Es desde nuestro interior, es de nuestro ser, es de nuestra naturaleza donde va a surgir la tentación. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia es deseos. Cuando de nuestros propios deseos, es nuestro propio corazón humano, es nuestro propio corazón perverso que quiere provocar que nosotros lleguemos a pecar, que quiere provocar que nosotros deshonremos a Dios. Dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Saben, esto es como, pónganse a pensar de repente una persona que está a dieta, pero es una persona que le encantan los postres, ¿verdad? Entonces esta persona está a dieta y dice, yo de ninguna manera voy a comer más postres porque tienen mucha caloría, porque tienen mucha azúcar, y esto echa a perder toda mi dieta. Pero esta persona cada día que tiene que ir a trabajar tiene que pasar justamente enfrente de un lugar donde venden sus postres favoritos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta persona? Ella tiene un compromiso, un propósito. Dice, yo estoy a dieta y los postres por el momento están totalmente alejados de mi vida, ¿verdad? Entonces, esta persona tiene la opción o caminar por la acera donde está la repostería, o irse por la otra acera donde no está la repostería, por decir así, manteniendo alejada
el lugar de la tentación para él. Pero de repente viene esta persona y dice, bueno, de todas formas, ¿qué va a pasar que camine por enfrente de la repostería? No hay problema, de todas formas yo no voy a entrar, yo no la voy a voltear a ver y nada va a pasar, ¿verdad? Entonces ya ese deseo de querer ir a probar ese postre ya lo está empujando a acercarse cada día más al postre. Entonces la próxima vez que pasa dice, ¿y qué tiene de malo que yo mire? Si de todas formas no lo voy a probar. Voy a pasar por enfrente, pero lo voy a ver, de todas formas, ver no hace daño. Pero cada día va pasando, cada vez va dando un pasito más hacia adelante. La siguiente vez dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo que entre? Por lo menos para saber qué es lo que están vendiendo. De todas formas no lo voy a comprar y no lo voy a probar. Entonces no está malo que entre. Y a la siguiente vez entra. Y el siguiente día dice, ¿y qué tiene de malo que pruebe un pedacito? Y un pedacito no me va a hacer daño. Un pedacito solo para saber cómo está, solo para recordar el sabor. Y saben, así es el pecado en nosotros. El pecado de nosotros va desarrollándose, va madurándose, cada día va exponiendo, nuestra vieja naturaleza nos quiere exponer cada día más al pecado, de tal manera que si nosotros no entendemos, si nosotros no reconocemos cómo es nuestra naturaleza, no va a pasar mucho tiempo y no vamos a tardar mucho cuando nosotros ya hemos cometido el pecado. ¿Y saben qué va a pasar con esta persona después de que ya probó el pedacito de repostería? Va a terminar diciendo, de todas formas, ya lo probé, entonces me lo voy a comer todo. Y así va a pasar en nosotros. El pecado, dice, la concupiscencia, después de que ha concebido, dice, da luz al pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Saben qué va a provocar en nosotros si nosotros sucumbimos a nuestros deseos? Si nosotros no nos mantenemos firmes en nuestra decisión de luchar contra el pecado, es que va a traer muerte a nuestra vida. Cuando ya nosotros llegamos a consumar el pecado, en ese momento hay una separación entre Dios y nosotros perdemos la comunión con Dios. Y nosotros empezamos a vivir una vida apartado de la comunión con Dios, porque dice la palabra de Dios que el pecado hace una separación entre Dios y el hombre. Y aunque nosotros oremos mientras consintamos el pecado en nuestra vida, Isaías 59:2 dice que Él aparta su oído para no escucharnos. La única oración que Dios va a escuchar de nosotros cuando nosotros hemos caído en pecado es la oración donde nosotros vayamos y confesemos nuestro pecado y nos volvamos a poner a cuentas con Él. De lo contrario, nosotros vamos a vivir una vida separados de la comunión y del favor y de la gracia de Dios. Por decir así, vamos a vivir una vida conforme a nuestras propias fuerzas. Si no vamos a poder dar más que lo que nuestra propia fuerza da. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a vivir una vida de más pecado, porque nosotros somos incapaces en nuestra propia fuerza de renunciar al pecado. Entonces un pecado nos va a llevar a otro pecado y a otro pecado. Por eso es bienaventurado el varón que no cede ante la tentación, que soporta la prueba. Ahora quiero que miremos algo bien interesante. El segundo punto en el boletín es la fe que entiende de dónde viene la tentación. Y el tercer punto es la fe que reconoce la verdadera bendición de Dios. Miren versículos 16 y 17, dice, amados hermanos míos, no erréis. Es como que les dijera, amados hermanos, no se engañen. No se engañe usted mismo, no erre. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sabe? Usted puede, lo bueno que usted tiene viene de Dios. Y se lo voy a decir de otra manera. Si usted tiene algo que no provenga de Dios, no es bueno. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de Dios. Y si usted recibe algo que no haya venido conforme a la voluntad de Dios, conforme al carácter de Dios, no es bueno. No es bueno. Si usted, por decir así, cierra un negocio que a nivel financiero, a nivel económico, es buen negocio, pero para llegar a cerrar ese negocio usted tuvo que utilizar un procedimiento ilícito,
es decir, que no vino conforme al carácter y a la voluntad de Dios, por muy bueno que se mire el negocio, no es bueno para usted. Eso no procede de Dios. Eso procede del pecado. Y todo lo que procede del pecado va a ser malo para nosotros. Por eso dice, el versículo anterior dice, cuando el pecado ha sido consumado, da a luz la muerte. Inmediatamente le dice, hermanos, no erréis. Si nosotros ya estamos viviendo en pecado, todo lo que venga para nuestras vidas, viviendo en pecado, sin ponernos a cuentas con Dios, no va a ser bueno para nosotros. Lo que es bueno para nosotros es aquello que Dios nos da, es aquello que viene conforme al propósito de Dios, es aquello que viene conforme al favor de Dios, porque nosotros estamos viviendo conforme a su voluntad, porque estamos resistiendo la tentación, porque no estamos sucumbiendo al pecado. Entonces todo lo que nosotros recibimos cuando estamos viviendo una vida agradable al Señor, aquello que Dios nos quiere dar va a ser bueno. Pero si yo estoy viviendo una vida que no es agradable al Señor, no voy a recibir cosas buenas. Les voy a poner ejemplos que se dan muy a menudo en nuestra sociedad. Por ejemplo, cuando yo fui a sacar, bueno, he sacado licencia de conducir carro y licencia de conducir moto. Y en las dos situaciones he visto lo mismo. Hay muchas personas que estamos haciendo un procedimiento largo que nos dura prácticamente desde las 7 de la mañana y dura hasta la tarde. Yo no sé, me acuerdo, creo que salí como 3 o 4 de la tarde cuando logré sacar mi licencia de conducir. Pero saben, era muy común ver que entraban personas, hablaban con un guardia, con un oficial de la policía, y con facilidad, en pocos minutos entraban, salían y salían con su licencia. Y uno podría decir, bueno, voy a recurrir a ese método porque ese método es rápido y además yo no puedo perder mi trabajo, a mí no me dan permiso y yo necesito hacerlo así, porque si no, incluso corro el riesgo de perder mi trabajo. Y podría decir, bueno, qué bueno que logré sacar mi licencia rápido, pero saben, eso no es bueno para usted. Eso no es bueno, eso no viene de parte de Dios y no va a traer nada bueno para su vida. Usted va a tener su licencia, va a poder conducir su moto, va a poder conducir su carro, pero no es bueno para usted. Porque eso no proviene de Dios. Esa forma de actuar no proviene de Dios, y esa forma de actuar, digamos que para sacar un permiso de operación, para sacar una licencia, para sacar algún documento, para obtener algo que yo necesito para el cotidiano andar de mi vida, para mi trabajo, pero si yo utilizo un método que es el incorrecto, no va a ser bueno para mí, porque toda buena dádiva va a provenir de Dios, no de procedimientos ilícitos, no de actos incorrectos. Todo aquello que va a provenir para nuestras vidas de actos incorrectos no es bueno, no va a ser conforme a la bendición de Dios. Entonces una fe verdadera es una fe que reconoce la verdadera bendición de Dios, una fe que va a entender que lo bueno para su vida va a venir conforme al carácter de Dios y no conforme al carácter del mundo, no sucumbiendo a mi tentación, no sucumbiendo a mi deseo de hacer las cosas de una manera errada. Por eso dice Santiago, amados hermanos míos, no erréis. Saben, esto no es una expresión de enojo, es una expresión de amor. Miren cómo se los dice, amados hermanos míos, no se equivoquen. La vía del pecado no es buena para nosotros. No erremos. El pecado no va a traer nada bueno para nosotros. Vamos a avanzar. El versículo 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Saben, una fe verdadera es una fe que sabe cuál es el propósito de su existencia. Quiero que miremos cómo unir estos últimos dos versículos. Dice, toda buena dádiva, decía el anterior, y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de la luz. Y él dice, Él, como en este caso el versículo 18 podría ser como un ejemplo de las cosas buenas que provienen de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Lo que viene de Dios es conforme a su palabra. Saben, lo que viene de Dios
un ejemplo claro de lo bueno que es Dios en las cosas que Él nos quiere dar, es que Él nos hizo nacer. Aquello que era imposible para nosotros, Dios lo hizo por nosotros. Él nos hizo renacer por medio de la palabra de verdad. Y saben, Efesios 1:13 dice que cuando nosotros escuchamos el Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, la palabra de verdad, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y en este caso, el Evangelio de nuestra salvación lo pone como un sinónimo a la palabra de verdad. Entendiendo eso, podemos ver el versículo 18, que Él de su voluntad nos hizo renacer por medio del Evangelio. En las cosas buenas que Dios nos ha dado, todas esas buenas dádivas, todo ese don perfecto que Dios nos da, una evidencia de que lo que Dios nos da a nosotros es bueno, es que Él nos trajo el Evangelio. Él permitió que Jesucristo viniera a morir por nosotros, que pagara por nuestros pecados, que resucitara al tercer día, y que su sacrificio fue agradable delante de los ojos de Dios para poder redimirnos a nosotros de nuestro pecado. Lo que Dios quiere darnos es bueno. Lo que Dios quiere darnos, aquello que es conforme a su voluntad, es bueno. Él nos hizo renacer a una esperanza viva, dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Saben que la idea de las primicias, y recordando que Santiago es un libro que está escrito para un pueblo mayormente judío en ese momento, los judíos entendían que la primicia era aquello que era apartado exclusivamente para Dios, era aquello que se dedicaba a Dios. Y aquí Santiago les está diciendo que nos hizo renacer para que seamos nosotros la primicia de Dios. Dios nos hizo renacer, Dios nos dio una vida nueva para que nosotros seamos dedicados a Dios, no para que vivamos para nosotros mismos. Dios nos dio esa naturaleza capaz de soportar la tentación para que eso nosotros lo dediquemos a Dios. Dios quiere que nosotros seamos consagrados a Él, por eso Él nos dio una vida nueva. Por eso es esta exhortación a resistir el pecado, a no vivir sucumbiendo al pecado. Dios quiere que nosotros vivamos una vida de felicidad. Bienaventurado aquel varón que soporta la prueba, que soporta la tentación. ¿Saben? Dios quiere realmente darnos una vida feliz. Si nosotros sucumbimos al pecado, a pesar de que eso satisfaga nuestros deseos, no quiere decir que eso nos va a traer felicidad. Más bien eso nos va a traer tristeza. Pero si yo soporto la tentación, si yo decido ser fiel a Dios en medio de la tentación, Dios va a darme gozo, Dios me va a dar alegría, Dios me va a dar dicha, Dios me va a dar felicidad. Aun cuando en mi cuerpo, aun cuando en mi naturaleza esté anhelando otra cosa, pero si soy fiel a Dios, yo voy a ser bienaventurado. Y quisiera exhortarles, hermanos, cada uno de nosotros está siendo sometido a diversos tipos de tentaciones. Yo quiero exhortarle algo: sea fiel a Dios, no sucumban ante la tentación, mantengámonos firmes ante la tentación. Pero si de alguna manera nosotros caemos en pecado, saben, Dios siempre nos va a dar la salida de la confesión, siempre nos va a dar la oportunidad de confesar nuestros pecados, pero no pequemos con intención pensando en que después voy a confesar. Saben, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo no puedo pecar pensando que después voy a confesar mi pecado. Esa ni siquiera sería una confesión genuina. Si yo caí en pecado, nunca caigamos en pecado. No cedamos ante la tentación, aunque sé que vamos a caer por nuestra naturaleza pecaminosa. Confesemos nuestro pecado, pongámonos a cuenta ante Dios y volvamos a luchar contra el pecado. No sucumbamos. Dios dice que no ha venido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué quiere decir eso? Que toda tentación que venga a nosotros, toda tentación nosotros la vamos a poder soportar. Confiemos en ese Dios vivo que tenemos, en ese Dios fiel que nos va a dar salidas. Siempre va a haber una salida. No piense cuando venga tentación a su vida que no hubo una salida. Siempre Dios nos va a dar la salida. Dios es fiel y Él es justo. Démosle gracias a Dios. Acompáñenme a orar, que sea Dios quien nos haga recordar este texto, la dicha que va a haber cuando nosotros seamos fieles a Dios.
Padre, te doy gracias por tu amor. Señor, nosotros reconocemos que somos débiles, Señor, y que esta naturaleza pecaminosa y rebelde está muy viva en nosotros aún, Señor. Y quiere obligarnos y quiere llevarnos a pecar, Señor, porque es un anhelo natural en nuestro corazón. Yo te ruego, Señor, esta mañana que tú nos des poder, Señor, que tú nos des tu gracia, Señor, para poder resistir la tentación. Yo sé que siempre va a haber una salida, Señor. Ayúdanos a tener fe y a confiar que las tentaciones que vendrán a nosotros, de todas esas tentaciones nosotros podemos ser victoriosos, Señor, que no puede haber algo que nos lleve a pecar. Señor, perdónanos, Señor, porque si pecamos es porque queremos, no porque no hubo una salida o no porque era superior a nosotros. Fue por nuestro propio deseo de pecar. Perdónanos, ayúdanos a serte fieles a ti, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está haciendo una obra constante en nosotros. Te ruego que tu Espíritu no nos deje, Señor, hasta que haya perfeccionado su obra en nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Bueno, tenemos